una vez más para que seas tú quien se lleve toda la gloria y toda la honra, porque todas nuestras cosas, Señor, cuando las queremos hacer en nuestras fuerzas, son inútiles. Así es. Solamente por tu gracia y por tu amor, tu misericordia, tu perdón, es que esta noche estamos aquí de frente, Señor, dando por gracia lo que hemos recibido por gracia. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y quiero presentarle a mi amada esposa, la que tengo complacencia, María. El próximo martes estamos cumpliendo 46 años de matrimonio. Y créanos que no ha sido en nuestra fuerza, no es que yo sea el mejor esposo, ni que ella haya sido la mejor esposa. Ha sido por la gracia, la misericordia y el amor que hemos permitido que Él entre a nuestras vidas. Amén. Él entre a nuestra familia. Amén. Porque lo que están viendo hoy, esta noche, y lo que vamos a compartirle a todos, sin su gracia no hubiese sido posible. Entonces, siempre yo oigo que dicen, no, que no queremos robarte la gloria. Esta noche yo me voy a robar un poquitito. Porque el Señor ha hecho muchas cosas y nosotros hemos sido obedientes, entonces también nosotros hemos hecho otras. Así es. Y obediencia y sobre todo la llave principal de todo este tiempo, poder estar juntos, es y seguirá siendo el perdón. En una relación el perdón es de todos los días. Yo no puedo venir a decirle que somos el matrimonio perfecto, no lo somos, no hay. Pero sí, ya los enojos no duran una semana, 2 semanas. Ya los enojos los podemos resolver la misma noche. Y si se me pasa a mí, al otro día por la mañana, yo digo, no podemos seguir así. Yo tengo que pedirte perdón por la manera que te hablé, te ofendí. Y viceversa. Somos un matrimonio ya, como él dijo, con 46 años de casado. Tenemos 5 hijos, 3 mujeres, 2 varones. Tenemos 13 preciosos nietos. Son 13 nietos. El mayor está ya con 18 años, la mayor es hembrita, tiene 18 años, hasta el más pequeño que ya tiene 15 meses. 15 meses tiene Nathan, se llama Nathan. Y Nathan nos ha vuelto locos. Nosotros estábamos felices de haber sido abuelos, de tener tantos nietos, ¿no? Pero con Nathan Dios nos dio la oportunidad de compartir con él en este tiempo. Amén. De verlo crecer, de cambiarlo, de alimentarlo, de jugar con él. No, ustedes no saben lo divertido y eso nos ha dado vida. Yo siento que ese niño me ha dado vida. Amén. Yo siento que me ha dado vida porque en medio de nuestras situaciones, ¿verdad? Como por ejemplo en el 22, cuando él se retiró, vendieron el apartamento, entonces ya no tenemos casa. Tenemos las casas de nuestros hijos, que son 5 casas. O sea, no tenemos una casa propia. Tenemos 5. Pero tenemos 5 casas, porque entonces ellos ahora nos esperan, ¿no? Que 3 meses en el norte de Carolina, 3 meses en Indianápolis, otros tanto en Coral Springs, otros tanto en Homestead, y ahora mismo estamos en Fort Lauderdale con nuestro segundo hijo, Ramón Manuel. Y entonces, pues, ¿qué les cuento? O sea, ha sido una bendición realmente lo que hemos vivido, porque esto no hubiese sido posible, realmente.
Realmente la vida que nosotros llevábamos hasta los 32 años de casado no había sido vida. Yo me casé, nos casamos, Ramón tenía 19 años, estaba terminando la high school, y yo tenía 17 años cuando nos casamos en 1979, 78, él recién graduándose de escuela superior. Yo era huérfana de padre, yo había vivido con mi mamá. Ramón estaba viviendo con su tía, abuela, pudiéramos llamarle, porque en realidad no era ni tan siquiera familia de él. O sea, pero fue a la persona que le entregaron, la persona de Ramón, para que lo criara y yo lo llevara a la escuela. Sí, porque yo soy huérfano de padre y madre. Yo hasta el sol de hoy no conocí nunca a mi papá, no conocí nunca a mi mamá, y me crió una señora mayor de 80 y tantos años, y esta señora tenía el corazón de Dios, porque aparte de mí ella crió 2 huérfanos más. Entonces ella tenía su propio huerfanato, y ahí crecimos. Yo crecí con Félix, que ahora tiene 72 años, que no nada que ver de mi sangre. Ella nos crió y crió a Isabel. También Isabel perdió a su mamá y ella se encargó de nosotros 3, y con lo poquito que tenía para aquel tiempo nos levantó a los 3. Ella era una mujer de Dios, muy entregada. Yo recuerdo que llegaban a casa los vecinos y venían a pedir un pote de salsa. Usted sabe que nosotros los latinos, por lo menos aquí no se hace mucho, pero en nuestros países si hace falta un pote de salsa, ve dónde Mari, a ver si Mari tiene, y ahí va el pote de salsa. Entonces la gente llegaba a casa, un local pobre, y ella me decía: Ramón, ve allá a la alacena, mira a ver si hay un pote de salsa. Y yo llegaba y miraba, y venía calladito y le decía: más que un pote de salsa. Y ella me decía: dáselo. Y yo decía: ¿cómo? Dáselo. Era una mujer entregada, todo lo daba, todo lo daba. Entonces yo aprendí eso de ella. Yo creo que de los dones que Dios me ha dado, uno de esos lo aprendí a través de ella, porque no es que ella tuviera, ella tampoco tenía nada, pero de lo que tenía, daba. Entonces, bueno, ahí nos criamos. Yo era vecina, entonces ahí nos conocimos. Y yo de muy pequeña me di cuenta que estaba muy vacía, o sea, yo necesitaba llamar la atención, yo necesitaba buscar la aceptación, buscar amor, ¿verdad? En las personas, porque de las personas que realmente necesité, eso no lo recibí. Pero para no hacerle el cuento largo, o sea, hacerlo corto, porque si no estaríamos aquí toda la noche, ¿verdad? Días. Porque ya tengo la invitación de que puedo volver en cualquier otro momento, así que en cualquier otro momento podemos darle a la historia por otra parte. La segunda parte. Estamos anunciando desde esta noche que ellos están invitados para el Congreso de Matrimonios de 3 días. Van a venir a quedarse en nuestra casa. Vamos a ponernos de acuerdo con la fecha, de acuerdo al recorrido de ustedes, sí, con los muchachos, para que ellos vengan a acompañarnos y en esa oportunidad hablen de matrimonio. Hoy sí están hablando de su testimonio, sí, y cómo Dios restauró su matrimonio, pero esa vez vamos a querer que enseñen sobre matrimonio. Amén. Gracias. Y entonces, bueno, nos casamos con toda aquella disfunción, un hombre huérfano de padre y madre, y yo que era huérfana de padre. No conocía el amor de padre, de hombre, de esposo, no lo conocía.
Pero nos enamoramos, y que nos enamoramos porque yo tenía 17 años y él tenía 19. Eso no fue amor, eso fue no. atracción. Pero Dios, en su soberanía, ¿verdad?, eventualmente nos unió con propósito. Y llegó el tiempo de el Señor cumplir ese propósito en nuestras vidas, cuando nuestra vida estaba vuelta un desastre total, pero total, porque entonces yo me casé con un adicto a las drogas sin darme cuenta que yo entonces tenía otra enfermedad que se llamaba codependencia. Pero yo un buen día dije, a este hombre lo cambio yo. Él no va a usar más droga cuando se case conmigo. Él no tuvo familia. Yo le voy a dar la familia que él no tuvo. Le voy a dar 6 hijos. Yo había pensado en 6. Paré en 5, pero yo había dicho 6. Y entonces nos casamos. Y comencé a tener mis hijos, y en medio de esa crianza con mis hijos, aquella disfunción total de la codependencia mía y de la enfermedad de él, porque entonces yo, como vivía atrás de él, para cambiarlo a él, para que él fuera el hombre que yo creía que él iba a ser, que yo pensaba, que yo concluía que yo lo iba a poder hacer, se empeoró. Yo pensaba que él iba a cambiar, pero no, la cuestión fue que su enfermedad fue progresiva y la mía también, porque entonces yo me desboqué por él y abandoné entonces a mis hijos, ¿verdad? No tenía tiempo para mis hijos. Esos niños no me podían hablar, porque yo estaba tan obsesionada con que él no había llegado, con que se iba a traer esto, con que ahora viene así, que ahora viene asado, ¿no? Y ustedes y no tiren y no hagan, y todo era, para ellos todo era prohibido en la casa. O sea, yo estaba con los nervios tan de punta que todo yo lo reflejaba con ellos. Los acostaba a dormir antes de que él llegara. O sea, esa era yo en ese tiempo, pero aparentaba muy bien que yo estaba bien. Nadie sabía lo que yo estaba viviendo en mi casa, dentro de mi casa. Yo lucía ahí la mamá de los 5 niños, la esposa, la amante de su esposo, la fiel, la que iba a la iglesia, pero nadie sabía lo que yo estaba viviendo. Le podían preguntar a ellos y ellos sí le hubiesen podido decir lo que estaban viviendo en su casa con nosotros, pero Dios libre que ustedes digan, también era otra. Dios libre y ustedes dicen que su papá anoche llegó así asado. Entonces todo era una mentira, un secreto para no dejarnos ver quiénes éramos. Y eso fue muy, muy duro, eso fue muy fuerte, porque eso fue así muchos años. 22 años. Muchos años fue eso así. Yo comencé muy temprano, creo que yo tenía como 11 años, y comencé a usar drogas de pequeño. Empecé a ir cambiando de una droga en otra, pero yo sí siempre fui el padre responsable, proveedor. Yo podía hacer lo que fuera, pero yo nunca dejaba de ir a trabajar. Y eso a mí me daba cierto orgullo, como por lo menos mantengo la casa. Pero qué de la vergüenza de mis hijos cuando yo llegaba en las condiciones que llegaba. Yo llegaba irreconocible. Y nunca supe lo que era darle una palabra de afirmación a mis hijas, sobre todo a las hijas mujeres. Y esas niñas, una de ellas me comentó después que nosotros entramos en el proceso de restauración de la familia, una
Le digo, papi, el amor y los abrazos y los besos que tú nunca me diste, yo fui a la calle a buscarlo en los hombres. Y un padre escuchar eso le destroza el corazón. Gloria a Dios que después de un tiempo yo caí rendido, porque todos los esfuerzos que yo hice por dejar las drogas, todas las oraciones de ella, todas las promesas, todos los sitios, yo visitaba sitios donde espiritistas y cosas, y bueno, enteré cosas, pero no. Mi dolor y mi vacío era tan grande que yo pensaba que con las drogas lo iba a llenar, con el alcohol, pero nunca lo pude llenar, nunca, ni casándome. De verdad, ya que me case dejo esto, nunca. 22 años en ese ir y venir, nunca paré, y si paraba 2 días, al tercer día volvía, paraba una semana, pasaba todos los dolores, los malestares, ella haciéndome sopas y preparándome caldo, ¿verdad? Como las mujeres, cuidando a uno para que uno salga de ahí, pero nada que ver. Todos los esfuerzos de ella fueron inútiles, no pudo cambiarme, y yo seguía y cada vez me hundía más, pero siempre trabajaba. Mi bandera era que yo trabajaba, y como yo trabajaba, yo tenía derecho a irme los viernes con los amigos, porque yo trabajaba toda la semana, pero es que ella no me iba los viernes, no me iba todos los días. No fue nada fácil realmente todo esto que vivimos, porque él sufrió tanto como sufrí yo, y yo me enfermé. Yo llegué igualmente porque un codependiente termina siendo un adicto, o sea, yo también yo me convertí en una adicta para poder sobrevivir, porque no tenía vida, estaba ahogada, estaba angustiada, estaba resentida, tenía mucha falta de perdón, estaba amargada, fíjate, y resentida con mis hijos. Estaba bien resentida con ellos, porque ellos igual no terminaron. Ya después de adultos lo terminaron, pero ellos no terminaban la escuela. Ellos empezaron igualmente a usar drogas. Ellos comenzaron a buscar refugios, donde refugiarse con aquel dolor que estaban sintiendo de parte de sus padres. Pero un buen día, Ramón dio positivo en el trabajo. De ahí entonces los jefes se dieron cuenta, lo llevaron a un hospital, estuvo unos 15 días allí, salió de allí y siguió caminando, gracias a Dios, en la restauración de las drogas, y gracias a Dios que jamás volvió a usar, jamás volvió a darse un trago. Gloria a Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces, ya son 31 años de esos limpios de drogas y de alcohol, y eso es un milagro, definitivamente eso es un milagro, porque yo tengo muchas amistades que murieron, muchos de los que se drogaban conmigo murieron, muchos están presos de por vida, y otros pues no he vuelto a saber más de ellos, pero Dios tuvo gracia y misericordia conmigo y me tendió su mano y me sacó de ahí, porque una madrugada yo caí de rodillas y le dije, ya yo no puedo más, ayúdame. Y a partir de esa madrugada del 1992, recuerdo que fue un 26 de marzo, yo paré y para la gloria de Dios, que fue Él que lo hizo. Yo hice mi parte, pero Él hizo lo más grande.
El milagro lo hizo Él. Entonces llegó un buen día donde era bueno por lo que Dios iba a hacer y porque yo entonces iba a conocer verdaderamente quién era Dios en mi vida, porque yo iba a la iglesia, yo escuchaba de Dios, de pronto uno que otro versículo de la Biblia lo podía recitar, pero Dios no estaba en mi corazón, Dios estaba aquí, en mi cabeza. Aquí había mucha información de quién era Dios. Era un concepto que tenía de Dios, pero Dios no vivía en mi corazón. Y llegó ese momento, llegó ese día, después de yo estaba muy enferma cuando ese momento llegó. Realmente Dios me rescató. O sea, yo me rendí, yo estaba lista para que Dios hiciera algo conmigo radicalmente, porque ya yo no quería ser la María que yo era, porque practiqué en esa vida, en esa ignorancia, en esas enseñanzas, en todo mi caminar desde que nací. Fue muy triste porque me crié con mi mamá sola, o sea, no tenía papá, mi mamá no fue tampoco muy dedicada a enseñarnos, o sea, fue muy duro, fue una niñez muy dura, donde me abusaron mucho, fui muy abusada por toda clase de abusos, verbales, físicos, sexuales, de todos los abusos. Y crecí enojada, crecí sin valor, sin aceptación, me sentía rara, me sentía que yo no era normal, Y recuerdo que después de todo este tiempo, ¿verdad?, que fue entonces a los 32 años, igual surgieron situaciones entre nosotros de matrimonio, en la pareja, sucedieron muchas otras cosas que definitivamente me llevaron a buscar ayuda, me llevaron a hablar con mi hijo, que ya entonces mi hijo en diciembre del 1912, en el 2012, él ya se había ido a Dunklin, porque también tuvo problemas de droga y todo eso, entonces él se fue allá a Dunklin. Recuerdo que cuando él se fue para allá, yo no estaba en la casa, yo había abandonado la casa, yo me fui por 3 meses, y cuando él me dijo eso, que él se iba para Dunklin, yo recuerdo que yo le decía, eso es lo que tú tienes que hacer, irte para allá, para que dejes de usar droga, porque yo pensaba, como muchas personas piensan, que la droga es un problema, pero la droga no es un problema. El problema está dentro de la persona que busca anestesiar el dolor que tiene dentro. ¿Y cómo se puede anestesiar un dolor? Con una pastilla, con unos tragos, con la droga, porque momentáneamente te da un feeling de que no está pasando nada, de que qué rico, estás en las nubes, pero tristemente cuando se va el efecto, ¿verdad?, estás todavía peor de antes de usarla, porque sabes cuántas cosas hiciste bajo los efectos y se siguieron añadiendo al dolor. Y como les decía, a él fue el primero que fuimos a visitar después que ya yo regresé de Puerto Rico, que ya estábamos hablando de divorcio a los 32 años de casado, y fuimos a hablar con él, a decirle, él le decía que no podía conmigo, yo le decía que yo no podía con él, yo ya no lo amaba, él no me amaba, y había una disyuntiva y
yo no la soportaba, No lo soportábamos. no soportaba, y fuimos con ese problemita donde mi hijo Ramón, que para la gloria de Dios, hoy es pastor de un ministerio donde se atienden hombres con problemas de alcohol y droga. Él es el director y el pastor de ese lugar, es donde estamos viviendo en esta temporada, porque nosotros somos misioneros. Ahora estamos en Fort Lauderdale, no sabemos dónde vamos a estar de aquí al otro mes, pero el Señor nos usa donde quiera que vamos para traer esperanza a las personas. O sea, a través de mi hijo, el Señor lo alcanzó a él, porque yo había dejado las drogas, pero yo seguía vacío, porque es lo que llaman, yo era un adicto en recuperación, pero estaba seco, estaba vacío. Solamente había dejado de usar droga, pero todavía yo estaba lleno de resentimiento, de amargura, de odio, y sobre todo yo estaba muy resentido con Dios, porque la miseria, que es el estado donde uno se encuentra cuando está así, miserable de mí, ¿quién podrá? Así me encontraba yo, miserable. Entonces, a la miseria le gusta tener compañía. Entonces, un miserable, la busqué a ella y la traje a mi miseria. Entonces la hice partícipe de las drogas, porque entonces ya éramos dos, porque dice que si uno se cae, ¿quién levanta? Eso dice la palabra, pero yo lo usaba de otra manera, a mi beneficio. Entonces, de ahí nos sacó el Señor, de ahí sacó a mi hijo después de llevarlo a un programa de restauración, y ya que estábamos a punto de divorciarnos, porque literalmente estamos hablando del amor, pero yo la odiaba. Yo estaba tan herido y me sentí tan desilusionado de Dios y de la vida, en una crisis que tuvimos en el matrimonio, que yo lo que quería era morirme. Recuerdo que esa madrugada yo me tiré a la calle y literalmente Satanás me dijo: ¿de qué te ha valido estar limpio tantos años? Me dijo como le dijeron a Job, como le dijo a la esposa de Job, que no la ayudó mucho: maldice a Dios y muérete. Pues a mí esa voz me dijo: olvídate de eso, vuelve a la vida de antes. Y como somos un cuerpo, yo llamé a un hermano y le dije, yo no le dije que tenía ganas de morirme, o sí, le comenté: ¿tú sabes qué? Lo que estoy viviendo es horrible, después de tantos años limpio, mira lo que me pasa en mi matrimonio, lo que quiero es morirme. Y ese hombre me dijo: tú no quieres morirte, Ramón, tú lo que quieres es drogarte. Yo no sé si era profeta, pero eso era lo que yo quería en mi interior. A Dios gracias, ese hombre me llevó a su casa, me tuvo en su casa dos semanas, y no dejó que yo me fuera de allí. Gloria a Dios. Gloria a Dios por un hermano. Eso es un hermano. Ese es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Hoy está él descansando con el Señor en su presencia. Pero cuando uno se siente así, uno necesita a alguien, buscar a alguien que pueda entender y que pueda ayudar a uno. Entonces, para eso está el cuerpo, para eso estamos los unos a los otros. Esa es la importancia de, como decía Mario ahorita, de reunirnos. Sí, porque ahora es muy cómodo, todo el mundo lo quiere hacer por internet, ver el servicio por internet. Pero para mí eso es frío, porque a mí me hace falta esto, miren. Amén, amén. Me hace falta llegar a la iglesia y sentir un abrazo. Amén, así mismo. Un oído que me escuche. Porque el pastor Andrés está, pero imagínense que todo el mundo venga encima de él, pobrecito, lo vuelven loco. Él también tiene sus situaciones, su familia, su esposa, sus hijos. Por eso que nos necesitamos unos a los otros. Y
Entonces nuestro hijo pudo ver esa dinámica que había entre nosotros y nos recomendó entonces que teníamos que buscar ayuda. Y yo estuve en vela a ver si él respondía a ese llamado, a ese número que le iban a enviar para que él llamara y buscara ayuda. Pero en vista de que él yo no veía que lo hacía, yo dije, perdón, yo voy a hacerlo porque yo me estoy muriendo. Las damas casi siempre son las que dan el primer paso. Yo me estaba muriendo en vida, ya yo estaba que no sabía qué más hacer. Todavía no me había encontrado con Dios hasta que llegué a este lugar donde estuvimos. Ahí fue que conocimos a Mari y ellos nos recibieron a nosotros, ellos fueron nuestros primeros mentores. Sí, fueron nuestros mentores, conocen nuestra historia, conocen la restauración de nuestro matrimonio. Cuando llegamos a Canaán y escuchamos la regla número 1 que necesitaba. Yo necesitaba pedirle a Dios, ¿verdad? Pedirle a Dios que me cambiara, que ya yo no quería seguir siendo como era, que ya yo no quería seguir pecando, pecando para hacerlo sentir triste a él, para seguirme sintiendo mal como me estaba sintiendo yo, ni para seguirle haciendo daño a mi familia, que fueron los que indiscutiblemente recibieron todo el daño de mi enfermedad y la problemática que existía. Y recuerdo que... No, porque casi siempre las personas que más nos aman, por lo general, son las que más nos lastiman. Y nosotros fuimos unos padres que lastimamos mucho a nuestros hijos. Yo le di de todo lo que quería, pero el amor no se lo di. Y eso fue lo más que me dolió a mí. Cuando yo empecé a escuchar todas estas herramientas para yo salir del hueco donde estaba, lo obediente que tenía que ser, lo radical que tenía que ser, porque era de vida a muerte. Cuando yo escuché que dijeron que esto era de vida a muerte, yo temblaba porque yo sabía que yo estaba sintiendo que me moría. Yo estaba segura que era de vida o muerte para mí en ese momento, porque yo estaba muriéndome. Yo tenía alta presión, yo tenía taquicardia, ya yo estaba experimentando muchas cosas que hoy yo no estuviera aquí, la verdad. Y comencé yo primero, como dice Ramón, yo fui primero, pero él no tardó mucho. Porque la gloria de Dios se manifestó inmediatamente en mi casa y él se dio cuenta de que algo estaba sucediendo conmigo y él creyó, nada más de ver lo que estaba sucediendo conmigo, de ver cómo yo me entregaba, cómo yo rendía mi alma, mi cuerpo, todo mi ser al Señor para que me transformara. Él quedó impactado con aquello que estaba viendo. Yo dije, yo quiero de eso que ella tiene. Yo quiero de eso. Señor, yo quiero de eso, dame de eso que ella tiene. Y llegué después de ella y hice mi proceso. Y el Señor, lo primero que hice fue recibir el perdón de Dios. Porque yo había sido tan y tan malo que yo pensaba que a mí Dios no me iba a perdonar nunca por ser tan mal padre, mal esposo.
Y cuando recibí el perdón de Dios, ahí entonces yo pude dar el perdón a ella. Porque nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces primero hay que recibir uno, el perdón de Dios, para luego podérselo dar a otro. Porque es muy fácil decir de la boca para afuera, yo te perdono. Pero eso no es un perdón genuino. Es un perdón que sale de aquí. Cuando tú recibes el perdón de Dios, cuando tú aceptas lo bajo que estás, entonces recibes el perdón de Él y entonces se lo puedes dar a los demás. Si no hubiese sido por eso, nosotros no estuviéramos esta noche aquí. Cuando reconocemos que somos pecadores, porque nosotros a veces nos ponemos en una posición que vemos a la persona que tenemos al lado más pecadora que nosotros y lo miramos por encima, ¿no? Porque es que yo no haría nunca lo que él hizo. Y hasta que yo entonces empecé a ver el daño que yo le había hecho a toda mi familia, cuando yo empecé a ver mis pecados, cuando yo empecé a hacerme un instrumento que se llama mi inventario moral, cuando yo comencé a ver mis pecados primero en mí y arrepentirme, porque inmediatamente que estamos listos, ¿verdad? Estamos listos para ser transformados. Cuando ya no tenemos una lista en el bolsillo donde estamos escogiendo qué es lo que vamos a querer que el Señor haga. Esto sí. ¿Quién perdono? ¿A quién no? Perdono a mi tía, pero a mi primo no, porque mi primo me abusó. Perdono a mi papá, pero a mi mamá no. Cuando tenemos una lista para escoger qué es lo que queremos y qué no, Dios todavía no nos entrega su regalo, porque el arrepentimiento es un regalo. Amén. El arrepentimiento es un regalo que Él nos entrega. Cuando nos ve listos, ese arrepentimiento viene. Ese arrepentimiento viene para nosotros perdonarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Recibir entonces el perdón de Él, ¿verdad? Porque Él pagó el precio, porque el precio del pecado es muerte. Y si fuimos tan pecadores, nos merecíamos esa cruz. Cuando recibimos entonces su perdón, entonces nosotros podemos empezar a trabajar con una lista de cosas que vienen de atrás hasta ahora. Porque lo que nosotros estamos viviendo hoy no se produjo hoy. Así es. No se produjo hoy. Eso venimos cargando con eso de atrás y funciona como un efecto dominó. Y todo cae hasta ahora. Entregar todas las cargas. Todas y entregar las cargas. Todo para que entonces Él pueda trabajar con nosotros. Y eso fue lo que ya después entonces cuando Ramón llegó, que él se encargó también de hacer eso, independientemente que estuviéramos juntos en ese mismo lugar, cada uno de nosotros trabajamos nuestra parte. Yo nunca estuve pendiente, o sea, yo tenía tanto, es que eso es lo que nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos que nosotros tenemos tantas cosas para trabajar con Dios y estamos pendientes de la vida del otro y de lo que está haciendo el otro, que se nos va el tiempo, se nos va la vida, no pasa nada, porque no pasa nada queriendo uno preocuparse por lo que está haciendo otro, porque de todas maneras no tenemos tanto poder para cambiar a esas personas. O sea, aprendí a orar por mi esposo, para que mi esposo fuera transformado. Empecé a orarle al Señor que lo que estaba haciendo conmigo, que era tan maravilloso, lo hiciera con Él. Amén. Hazlo con Él, Señor, esto que estás haciendo conmigo, este arrepentimiento, hazlo con Él, llévalo al final de su camino.
Y las primeras veces me daba terror decir, llévalo al final de su camino, porque yo pensaba que me llamaban por teléfono a la policía o que le pasaba algo. O sea, yo estaba tan mal y tenía tanta ignorancia del amor de Dios que no sabía que realmente las crisis en nuestra vida nos llevan a conocerle a Él, a conocer el amor de Él. Porque Él sabe hasta dónde nos lleva. Y después nos atrae con sus lazos de amor. Y fue un proceso muy lindo. No es fácil, para nadie es fácil dejar de ser quien es para ser como Dios quiere que seamos. Como siempre debimos y como siempre debimos haber sido. Él nos creó para ser. Pero ¿saben qué? A la larga decimos, caramba, fue necesario porque es un proceso, ¿verdad? De aprender nosotros. Y Dios se encarga de enseñarnos. Y lo dice su palabra. Su palabra lo dice en Pedro cuando dice que Él no retarda las promesas, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él, ¿verdad?, es paciente para esperar que todos lleguen a un arrepentimiento. Entonces Él espera en nosotros. Él espera para hacer con cada uno de nosotros lo que Él quiere hacer. Y eso es lo que Él ha hecho en este tiempo con nosotros y con nuestra familia. Él, así mismo como nos atrajo a nosotros, atrajo a mis hijos también. Trayendo uno a uno. Lo fue trayendo. Porque hay una promesa, dice que en Apocalipsis habla del testimonio de Él, de que lo que Él hace o de lo que Él hizo con Marialina y con Andrés, lo que Él hizo con Ramón y conmigo, lo va a hacer con y ustedes. lo que ha hecho con muchas miles de parejas que he visto, ¿por qué no lo va a hacer con ustedes? Amén. Lo va a hacer igualmente con Él ustedes. los ama también a ustedes. Él no tiene favoritos. Porque Él no tiene favoritos. Pero hay algunos que decidimos ponerlo a Él como nuestro favorito. Exacto. Y eso es lo que hace. Eso es lo que hace la diferencia, porque tenemos nosotros que ser intencionales, tenemos que ser radicales, tenemos que entregar todo lo que somos, Si tú quieres ver lo que hay, si quieres ver cuando nos da un regalo, si tú quieres ver lo que hay en el regalo, primero tienes que romper el papel. Entonces muchas veces Dios interfiere en nuestras vidas y rompe lo que nosotros pensamos. Ay, me quitaste esto, ay, me rompiste esto, para que podamos ver lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Pero nosotros estamos tan apegados a nuestras cosas que no queremos soltar, queremos siempre tener el control. Y han sido muchos años de sufrimiento, de lágrimas, pero también han sido, yo digo a María que ahora nosotros estamos recogiendo el fruto de todos esos años, que aquello no era un matrimonio, que aquella falta de paternidad hacia nuestros hijos, todo eso que vivimos, Dios hoy lo ha cambiado. El único que tiene el poder, Él lo único puede que hacer. tuvo el poder para transformarnos. Pero No es nadie puede hacer eso. Así es. Nadie puede hacer eso. solo Él. Nosotros no podemos depender de personas, de lugares, de libros, de la prédica de los domingos. Realmente Dios es real en nuestras vidas cuando nosotros nos disponemos a hacer su voluntad y no la nuestra. Y no somos obra terminada. El Señor sigue trabajando con nosotros. Ahora estamos en otra etapa de vivir con nuestros hijos, de conocerlos, de compartir con ellos. Y es un continuo perdonar. O sea, nunca nos vamos a cansar
Nunca vamos a cansarnos de perdonar, nunca vamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Realmente Dios quiere seguirnos enseñando y nos dio el privilegio nosotros de ahora compartir con nuestros hijos, porque se fueron a muy temprana edad. Y cuando yo realmente abrí mis ojos y vi que mis hijos ya no estaban y de la manera que se habían ido, créanme que yo no sabía por dónde iba a empezar. Yo creía que era empezar a rescatarlos a ellos, a decirle lo que yo estaba haciendo. Y el Señor me decía, no, así no es. Yo te quiero a ti. Y yo le decía, pero es que mira a Ramón Manuel usando droga, mira al otro, mira a la otra, mira. Me decía, ellos son mis hijos primero que tuyos. Primero que tuyos, ellos son mis hijos. Y yo sé dónde ellos están. Y yo los guardo, yo los protejo. Pero yo en este momento a quien quiero es a ti. A ti. Vamos a ponernos a cuentas tú y yo. Primero, nos ponemos a cuentas tú y yo y después hablamos de ellos. Creo que nunca tuve que hablar de ellos. El Señor lo hizo. Yo hice lo que me tocaba a mí hacer. Nunca tuve que decirle nada de ellos. Al contrario, sí oraba por lo que estaba viendo que sucedía con ellos, para que siguiera sucediendo, porque era lo mismo que estaba pasando conmigo. Pero yo no tuve que hacer nada. No tuve que hacer nada. Dios los escogió. Dios se les reveló. Dios le dio a ellos perdón suficiente para que se perdonaran ellos, para que nos perdonaran a nosotros, a sus hijos. Es una maravilla realmente el poder de Dios. La bendición que nos alcanzó a nosotros, los alcanzó también a ellos. Amén. Lo más bonito de esto es que poder recibir de los labios de nuestros hijos, después que hicimos lo que hicimos y no hicimos lo que debimos haber hecho, que nuestros hijos hoy en día nos puedan mirar y decirnos, papi, mami, nosotros los perdonamos a ustedes. Los amamos. Los amamos. Ustedes Y pueden no estar con sentirse nosotros. con esa culpa porque todo es un proceso. O sea, uno va desplazando todo eso, el transcurso del camino. Entregando carga. Entregando, y Dios va liberándonos de esa culpa, de eso que pude haber hecho y no hice. Yo tuve un tiempo así al principio. No, pero es que yo debí. Ay, Señor, si esto tú lo hubieses hecho antes. Ya lo he hecho Si está. esto tú lo hubieses hecho antes. Pero no. Él lo hizo perfectamente como Él quiso hacerlo, como lo quiere seguir haciendo. Tan pronto estuvieron dispuestos. Tan pronto estuvimos dispuestos. Amén. Decidimos, fue una decisión, decidimos. Recuerdo cuando estábamos sanando nuestra relación de matrimonio, que ahí estuvieron Mari y Andrés. Y yo recuerdo que cuando nos íbamos a hacer los ejercicios, salíamos de ahí llorando los dos, llorando, identificándonos, o sea, las mismas necesidades de amor, de valoración, de aceptación Acuérdense que tenía él, las tenía yo también. Acuérdense que ella se casó buscando a un papá que no tuvo. Encontró a mí y se equivocó. Yo me casé con ella buscando la mamá que nunca tuve. Y me equivoqué. Entonces, cuando el Señor entró en nuestra vida, entonces fue que pudo Él restaurar nuestra vida, restaurar nuestro matrimonio, traer a nuestros hijos a los pies de Cristo. O sea, esto es maravilloso y esto lo único que lo puede hacer es Él. Amén. Siempre uno es obediente. Así que no pierdan la esperanza. No pierdan la esperanza. Él en su tiempo lo va a hacer. Como dicen por ahí de moda, no tires la toalla. No tires la toalla. Continúa orando. Continúa siendo tú la persona que Dios te ha llamado a ser.
Y tú vas a ver cómo los demás van a ir llegando, porque esto funciona por atracción, no por promoción. Dios es un Dios Como de nos ven viviendo hoy están orgullosos. ¿Sabes lo que es eso? Que esos muchachos hoy en día digan que están orgullosos de nosotros. y les piden consejos. Yo sé que eso es real. O sea, A sus padres. Veníamos llaman a de sus camino. padres. Cuando veníamos de camino, yo le digo a Ramón, tú sabes qué ha sido lo que nos ha traído han mantenido. hasta hoy, porque yo me estaba recordando, yo le dije, el martes es nuestro aniversario de 46 años. Entonces yo lo miro y digo, wow, 46 años, eso es una vida completa. Entonces yo le digo, tú sabes, porque enseguida el Espíritu Santo me llena. Y yo le digo, ¿tú sabes qué es lo que nos ha mantenido a nosotros hasta hoy? La fuente de vida. Amén. Él. Porque las situaciones pasan, pero yo decido qué voy a hacer con las situaciones, con lo que me dicen, con lo que me hacen, con lo que me hicieron. Yo soy la que decido qué es lo que voy a hacer. Yo decido, o me enojo, o formo una cantaleta, o le bajo 2 rayitas, respiro hondo y vamos a analizarlo y vamos a hablarlo, y si me tienes que dar un tiempo, dame un tiempo y hacemos lo que tenemos que hacer. Practicamos lo que tenemos que practicar, porque si no, no llegamos, y Dios tiene muchas otras cosas y grandes cosas, porque no somos perfectos ni vamos a llegar a ser perfectos, pero o sea, hoy estamos conscientes de que Él hay que invitarlo al reino.